Los profetas y la revelación, parte 1. ¿Ustedes saben cuál es el significado de portavoz? Pues es una persona que tiene autoridad para representar a un grupo o a una colectividad y hablar en su nombre por haber sido elegida para ello. A lo largo del tiempo, Dios ha llamado a personas para que sean sus portavoces, a las cuales llamamos profetas, así como Moisés, Leí y también el profeta José Smith. En el documento de base sobre el dominio de la doctrina, se describe la función de un profeta. Un profeta es una persona que ha sido llamada por Dios para hablar en su nombre. Los profetas testifican de Jesucristo y enseñan su evangelio, dan a conocer la voluntad y el verdadero carácter de Dios, condenan el pecado, advierten sobre sus consecuencias y nos ayudan a evitar el engaño. En ocasiones, profetizan acerca de acontecimientos futuros. Los profetas pueden cumplir con esas responsabilidades porque reciben autoridad y revelación de Dios. A continuación haremos un resumen de las funciones de un profeta. Ellos son llamados por Dios, testifican de Jesucristo, enseñan su evangelio, dan a conocer la voluntad de Dios, además de condenar el pecado, profetizan de acontecimientos futuros y reciben autoridad y revelación de Dios. En resumen, un profeta es una persona que ha sido llamada por Dios para que hable en su nombre. Un pasaje del dominio de la doctrina que corrobora este principio está en Doctrina y Convenios 1:37 al 38. Escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo, y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. La revelación registrada en Doctrina y Convenios 1 fue revelada al profeta José Smith a medida que él y otros líderes de la iglesia se estaban preparando para publicar en un libro de escrituras las revelaciones que él había recibido, el que con el tiempo llegaría a ser Doctrina y Convenios. El Señor señaló Doctrina y Convenios 1 como un prefacio al libro de revelaciones que el profeta José Smith había recibido y enseñó que era una voz de amonestación al mundo, llamando al mundo al arrepentimiento y estableciendo la necesidad de los profetas. Según Doctrina y Convenios 1:37 al 38, aprendemos que el Señor siempre cumplirá su palabra. Además, cuando un profeta habla en el nombre del Señor, es lo mismo que si el Señor estuviera hablando. ¿Qué esfuerzo creen que se requiera para que un profeta obtenga la palabra de Dios a fin de declararla a la gente? El presidente Russell M. Nelson habló en cuanto a esto. Como miembro del quórum de los 12 apóstoles, yo oraba a diario para recibir revelación y le daba gracias al Señor cada vez que Él le hablaba a mi corazón y a mi mente. Cuando hace poco enfrenté la enorme tarea de elegir a 2 consejeros, me preguntaba cómo podría escoger a solo 2 de 12 hombres a quienes amo y respeto. Debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información, en espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Testifico que el Señor me indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Henry B. Eyring para servir como mis consejeros de la primera presidencia. Cuando nos reunimos como consejo de la primera presidencia y quórum de los 12, nuestras salas de reunión se convierten en salas de revelación. El Espíritu está palpablemente presente.
Al tratar asuntos complejos, se despliega un emocionante proceso a medida que cada apóstol expresa libremente sus ideas y puntos de vista. Aunque tal vez nuestras perspectivas iniciales difieran, el amor que sentimos el uno por el otro es constante. Nuestra unidad nos ayuda a discernir la voluntad del Señor para su iglesia. En nuestras reuniones, la mayoría nunca manda. En espíritu de oración nos escuchamos unos a otros y hablamos entre nosotros hasta que estamos unidos. Entonces, cuando hemos llegado a un acuerdo cabal, la influencia unificadora del Espíritu Santo es electrizante. Llegamos a sentir lo que sabía el profeta José Smith cuando enseñó. Por la unidad de sentimientos obtenemos poder con Dios. Ningún miembro de la primera presidencia o del quórum de los 12 jamás dejaría a su propio y mejor criterio las decisiones respecto a la iglesia del Señor. Entonces nosotros debemos estar seguros de que los profetas procuran y reciben concienzudamente la voluntad del Señor y podemos seguir su ejemplo de preparar nuestro corazón para recibir también la revelación confirmadora. Aquí tenemos a nuestro Padre Celestial, quien habla a los profetas. ¿Qué nombre se le da por lo general a la comunicación entre el Padre Celestial y sus profetas? La llamamos revelación. En el documento de base sobre el dominio de la doctrina habla sobre este tema. La revelación es la comunicación de Dios con sus hijos. La mayor parte de la revelación llega a través de impresiones, pensamientos y sentimientos que provienen del Espíritu Santo. La revelación también puede recibirse por medio de visiones, sueños y visitas de ángeles. El Señor ha revelado y continúa revelando su voluntad a sus siervos, los profetas. El elder David A. Bednar nos habla en cuanto a esto. Cada llamamiento y asignación o posterior reasignación es resultado de la revelación que se recibe mediante los siervos del Señor. El llamado a la obra proviene de Dios por medio del presidente de la Iglesia. La asignación a alguna de las más de 400 misiones que al presente funcionan alrededor del mundo provienen de Dios mediante un miembro del quórum de los 12 apóstoles que actúa con autorización del profeta viviente del Señor. Los dones espirituales de profecía y revelación acompañan a todos los llamamientos y asignaciones misionales. Para los 12 no hay nada que afirme con más fuerza la realidad de la revelación continua de los últimos días que procurar discernir la voluntad del Señor al cumplir nuestra responsabilidad de asignar a los misioneros sus respectivos campos de trabajo. Testifico que el Salvador conoce y tiene presente a cada uno de nosotros, uno por uno, y nombre por nombre. Les prometo que el don espiritual de la revelación acompañará a su llamamiento a la obra de proclamar el Evangelio y su asignación a un campo o campos de trabajo específicos. Además de los llamamientos misionales, nosotros como miembros de la Iglesia somos bendecidos actualmente por la revelación que Dios da a sus profetas y apóstoles, ya que contamos con presidentes de estaca y obispos que también son llamados por revelación por alguien que tiene la autoridad. ¿Cómo ha influido en ustedes la revelación que recibe nuestro profeta actual? Por favor, escribe tu respuesta en tu diario de estudio. Gracias a la revelación que reciben los profetas, nosotros podemos tener esa guía constante de nuestro Padre Celestial durante estos últimos tiempos. Seamos obedientes a su consejo para que de esta forma podamos recibir todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros.